Empezamos nomás, Sujei, ¿ya? Señora. A nosotros nos tocó el trabajo de teleoperadores y trabajo a distancia. Los integrantes de nuestro grupo son Karina Holguín, Sujei Tejada, Verónica Lorenz y quien habla Ángela Figueroa. A modo de introducción, podemos indicar que se hizo imperativo a raíz del contexto COVID y además por la modernización del mercado laboral, hacer cambios a las leyes laborales vigentes para incluir a más personas dentro del universo que puedan ingresar a la fuerza de trabajo. ¿Ya? En el ámbito laboral contamos ahora con nuevas tecnologías que nos pueden apoyar en este contexto. Esto presionó a los legisladores digamos, a promulgar una nueva ley de un proyecto que estaba en el Congreso desde el año 2018. Esta medida trae lineamientos taxativos para las empresas, exigencias para el modo en el que se hacen las cosas, dentro de las empresas y en el ámbito laboral. ¿Ya? Da formalidad también a algo que nunca lo había tenido. Esto estaba como siempre en el aspecto informal, depende de ciertos criterios y todo, ahora no. Ahora hay lineamientos claros a seguir. Eso es lo positivo de esta ley. De todas maneras, muchos sectores políticos tenían ciertos resquemores con esto por como fue promulgado, porque en el fondo fue en un contexto de crisis sanitaria que lo hicieron muy rápido, pero todavía esto está recién en vigencia, así que hay que ver qué pasa, ¿ya? Entonces, quisiera yo ahora hablar algo del origen de la ley 21.220, que es la ley que regula el teletrabajo y el trabajo a distancia. El año 2000, la Unión Europea, en la cumbre de Lisboa, designó un grupo de alto nivel para que evaluara y las oportunidades y desafíos que trae un mercado cambiante dentro del aspecto laboral. Ellos hicieron un estudio para poder transformar y prevenir los posibles problemas que vienen con esta transformación. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Prevenir los problemas que puedan ser. De esta cumbre salió el acuerdo marco por el teletrabajo. Esto fue el año 2000 en la Unión Europea. Nosotros 18 años después pusimos el tema, digamos, en la mesa, porque recién el 8 de agosto del 2018 el presidente de la República mandó un proyecto de ley para regular este aspecto laboral. El proyecto de ley modifica primeramente el artículo 22 del Código de Trabajo. El artículo 22 se refiere a que los trabajadores contratados que prestan servicios fuera de las instalaciones de la empresa, mediante medios informáticos y de telecomunicaciones, se encuentran excluidos de la jornada laboral. ¿Ya? Los objetivos de este proyecto tenían muchas aristas, pero las más importantes son las siguientes. Modernizar la legislación, es decir, como se había dicho, el mercado está cambiante. Al modernizar el trabajo, se moderniza el mercado laboral y también se le da oportunidades a más actores para incluirse en el mercado cambiante. La incorporación también al mercado laboral. Dentro de las normas de un país más justo, se le da oportunidades a otras personas que no la tenían y no la tienen hasta el momento, muchas veces, que son los discapacitados. Hay mucha gente que es discapacitada, pero puede trabajar con un medio informático que es el computador, y también así incluirse en el mercado laboral y llevar más dignidad a su familia y a la fuerza de trabajo. También están las personas que cuidan enfermos, también existen las personas que cuidan niños, las personas que necesitan estar en el hogar por A, B o C, o también la gente que está alejada de sus lugares de trabajo, también le abre oportunidades. Esta ley abre el espacio a gente que no lo tenía. También el empleo sustentable, quiere decir que muchos países están esforzados en aliviar las ciudades de tráfico, en ahorrar en energía, en muchas cosas. Esta ley es eficiente en eso, porque al ordenar a la gente
sus horarios, sus jornadas laborales, es algo a favor del planeta. ¿Ya? También está la protección laboral. Mucha gente pensaba que con esta ley el empleado queda desprotegido, y es todo lo contrario, porque al poder él ordenar sus tiempos, queda protegido en cuanto a su salud mental, porque puede ordenar su vida, puede compartir sus tiempos, y además está protegido con un contrato de trabajo y con lineamientos claros en cuanto a sus derechos y deberes. Nunca va a generar un menoscabo, ¿ya? Y también hay algo muy importante, que es la corresponsabilidad parental, que está de acuerdo a los nuevos tiempos. Ahora los hombres y mujeres tienen más los mismos derechos, digamos, en cuanto a la crianza de los hijos. Esta ley abre esa posibilidad porque las personas pueden ordenar su jornada y estar más en su casa y apoyar a su familia y ver a sus hijos crecer. ¿Ya? Eso es como la base de esta ley, la idea del proyecto que se presentó originalmente. Ahora ya yo les voy a hablar de la promulgación de la ley. En todo el contexto de la pandemia se vio acelerado este trámite, digamos, para sacarlo luego, y salió ya a la luz el 24 de marzo de este año. Y siendo con vigencia 1 de abril, ya es una ley, la ley 21.020, que regula el teletrabajo y el trabajo a distancia. ¿Ya? Este artículo modifica, como dije anteriormente, el artículo 22 del Código de Trabajo, pero también agrega un nuevo capítulo, que es el capítulo 9, que se llama del trabajo a distancia y teletrabajo. El presidente de la República lo promulgó junto con la ministra de Trabajo, la señora María José Saldívar, y dijo en esa oportunidad que la finalidad de esto es dar flexibilidad al trabajador para que realice sus labores desde su domicilio. ¿Ya? Sobre el teletrabajo dice que también que son servicios prestados por medios informáticos, tecnológicos o de telecomunicaciones desde el domicilio del trabajador u otro sitio que esté de pleno acuerdo, digamos, dentro del contrato. Cualquiera de las partes puede unilateralmente volver como es nuevo, puede volver al sistema anterior, pero tiene que dar un aviso con 30 días de antelación a la otra parte y llegar a un acuerdo, obviamente. También el empleador y el empleado tienen que acordar la modalidad que van a tomar, si va a ser total o parcial el teletrabajo. ¿Ya? De todas maneras, nunca puede representar un menoscabo en los derechos colectivos e individuales del trabajador. Tiene que tener los mismos derechos que un trabajador que trabaja dentro de una empresa. ¿Ya? El empleador debe instalar mecanismos para controlar la jornada laboral y las labores de la persona que está efectuando el teletrabajo. Las partes pueden acordar también que el trabajador disminuya libremente su horario, su jornada laboral, o también que no tenga que responder ante esto, pero esto tiene que quedar expreso en el contrato. ¿Ya? También la parte más innovadora de esta ley es que hay un derecho a desconexión, que era una preocupación constante de muchos sectores políticos al estar en el trabajo, que en cualquier minuto te pudieran interrumpir por trabajo. Entonces, esto norma que tienen que haber mínimo 12 horas de descanso ininterrumpidas dentro de una jornada de 24 horas. ¿Ya? Dentro de esas 12 horas, el empleador no puede solicitar ni requerir trabajos ni comunicaciones, no puede exigir por ningún motivo, porque esas 12 horas están previstas bajo la ley. También protege las vacaciones, los permisos, las licencias, todo lo que sea el empleador tiene prohibido, digamos, establecer comunicaciones en el aspecto laboral. ¿Ya? ¿Qué debe contener un contrato de teletrabajo? El artículo 152, cuater, letra K, dice 5 aspectos básicos que debe contener un contrato de trabajo. Primero, debe decir la modalidad de teletrabajo. Segundo, indicar el lugar donde se va a efectuar el trabajo
el trabajador, digamos, o si está libre de tener que decirlo, ¿ya? Periodo de duración del contrato, mecanismo de supervisión y control que utilizará el empleador y también el tiempo de desconexión, que es el tiempo de las 12 horas que yo les decía, también tiene que quedar estipulado. Ahora ya les doy con mi compañera Suheil el pase porque ella va a hacer otras indicaciones para este tema tan amplio. Gracias. Bueno, vamos a continuar y voy a hablarles de hacer la distinción, mejor dicho, de los dos términos de qué es teletrabajo y qué es trabajo a distancia. Trabajo a distancia es aquel donde el trabajador cumple sus funciones, sus labores total o parcial desde su domicilio o otro lugar distinto a los establecimientos, instalaciones o faenas de la empresa. Ahora, ¿qué es el teletrabajo? Es cuando se exige que el trabajador cumpla sus tareas, como lo había dicho Ángela, de sus labores mediante la utilización de medios tecnológicos, informáticos o de telecomunicaciones. Y asimismo debe reportar estas tareas mediante estos medios. Ambos modos, el trabajo a distancia y el teletrabajo, gozan de todos los derechos individuales y colectivos establecidos en la nueva legislación. El empleador también podrá convenir esto, como lo dijo mi compañera, al inicio o durante la vigencia de la relación laboral, ya sea a través del contrato de trabajo automáticamente o adjuntando un anexo a este. Vamos a ver cuáles son algunas reglas o algunas normas que tiene el teletrabajo. Hay que establecer primero un registro para el control de horas trabajadas. Este debe ser autorizado por la Inspección de Trabajo. La jornada de trabajo también se puede convenir que incluya todo o una parte de la jornada laboral combinando tiempos de trabajo en forma presencial o en los establecimientos o las faenas. El trabajador también puede escoger esta modalidad con al menos una semana de anticipación. Ahora, hay algo muy importante que dice el artículo 22, que dice que la duración de la jornada ordinaria de trabajo no excederá de 45 horas semanales. Pero esta parte de este artículo se puede excluir si ambas partes están de acuerdo, es decir, tanto el empleador como el trabajador. Siendo así, se aplicarán normas de control para las horas trabajadas y si hay pago de horas extras si llegase a suceder, ¿no? El trabajador que preste estos servicios a distancia siempre podrá ir a las instalaciones de la empresa, podrá participar de todas las actividades colectivas que se hagan y el empleador es quien asumirá todos los gastos pues, de traslado. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene el empleador? Además de las obligaciones que ya hemos visto y que deben respetarse, están también los equipos, las herramientas y los materiales para desempeñar las funciones. Este será obligación del empleador, asimismo como los costos de operación, de funcionamiento, de reparación de los computadores. El empleador también tendrá la obligación de verificar las condiciones de seguridad y de salud conforme al artículo 184 del Código del Trabajo, incluyendo charlas también respectivas al tema. Pero ojo, el empleador no podrá ingresar al domicilio del trabajador o del tercero donde se presten los servicios sin que éste sea autorizado por el trabajador. Es decir, tampoco nadie prohíbe a la Dirección de Trabajo, siendo estos una entidad fiscalizadora o autónoma, a fiscalizar, pero como ya se los dije, tiene que ser previa autorización del empleado. Vamos a ver algunas medidas de seguridad y de salud que deben tener. Las medidas de seguridad y salud deben estar en el reglamento de trabajo, que ya les dije que es dictado por el Ministerio de Trabajo. El empleador tendrá que decirle a sus trabajadores las condiciones de salud y seguridad, como también informarles sobre los riesgos, porque aunque uno esté trabajando en la casa, siempre va a haber riesgo. También las medidas preventivas para llevar a cabo las labores. Siempre por escrito. Esto siempre se tiene que hacer por escrito. También es obligatorio una capacitación, el entrenamiento de cómo debe realizarse el teletrabajo o el trabajo a distancia. Vamos a ver algunos cambios que se le hicieron a la ley.
La Ley 21-20 incita a implementar la utilización de medios tecnológicos o de telecomunicaciones en las relaciones laborales. Ese fue el cambio que se le hizo al código. Exige también al empleador cómo medir de forma digital y hacer control para el buen funcionamiento de la empresa. Ahora les voy a hablar un poquito de los teleoperadores y de la ley 21142. El 1 de marzo del 2019 se publicó en el Diario Oficial la ley 21142, la cual entró en vigencia a partir del 1 de septiembre del 2019. ¿Cómo se define esta ley en el contrato de trabajo? El contrato de trabajo de los teleoperadores, como aquellos cuyo objeto sea la prestación de servicios para contactar o ser contactados por terceros, ya sea por vía telefónica, por medios telemáticos, aplicación de tecnología digital o otro medio electrónico para información, para asesoramiento, para soporte técnico, comercial o administrativo, para ventas o promoción de productos o servicios. En un lugar habilitado por el empleador denominado centro de contacto o de llamadas, o como nosotros lo conocemos, los famosos call centers. ¿Cuáles son las características de los contratos de los teleoperadores? En cuanto a las remuneraciones, este establece que el teleoperador pueda percibir remuneraciones fijas o variables. También dice que estas remuneraciones variables deben construirse sobre la base de parámetros individuales, objetivos, y estos deben ser verificables, sin perjuicio de las metas colectivas. Esto quiere decir que no tiene nada que ver si yo tengo por mis llamadas, por ponerles un ejemplo de llamadas que yo haga por cobro, por poner un ejemplo, yo tengo una comisión por esa labor que yo estoy realizando, pero no llegué de pronto a cumplir esa meta, pero tengo otra meta colectiva con mi grupo de trabajo por otras razones que el empleador pactó con el trabajador, no se puede ver afectado o no puede ser un perjuicio para mí yo haber cumplido pues la primera meta con la comisión que tendría. En cuanto a los turnos, por su parte, el artículo 152 del Código del Trabajo establece que las empresas que cuentan con trabajadores, teleoperadores y cuyas labores o servicios exijan de una continuidad por razones de la naturaleza de sus procesos, deberán fijar los turnos con al menos una semana de anticipación. La excepción de esta obligación son los teleoperadores que desempeñen en el horario nocturno. ¿Cuáles son los descansos dentro de esta jornada laboral? El Código de Trabajo establece que los trabajadores de un call center, de un centro de llamadas, que estén sujetos a una conexión continua, tendrán derecho a una interrupción de 10 segundos entre cada atención. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy haciendo una llamada a un cliente o un cliente me llama a mí, cuando yo cuelgue puedo estar 10 segunditos sin volver a hacer la otra llamada. Esto no va a ser un menoscabo en mi sueldo, ni que yo me demoré 30 segundos o no, esto no implica en nada. Estos descansos, así como aquellos también destinados para ir al baño, no podrán significar en ningún caso menoscabo de mi remuneración. Tampoco en la hora de colación, que son 30 minutos, esto será como, para efectos legales, como horas trabajadas. Las claves de acceso. La ley establece que las claves para la utilización de los sistemas de conexión constituyen una herramienta de trabajo que son secretas y personales del trabajador. Lo anterior tiene como finalidad confirmar la privacidad de las mismas, por lo que su vulneración por parte del empleador habilitará al trabajador a denunciar esta conducta mediante el proceso de tutela de derechos fundamentales. También algo muy interesante que tiene esta ley y los cambios que se hicieron son los derechos a exámenes preventivos. La ley establece el derecho para los trabajadores del call center que llevan 6 meses prestando servicios a un empleador de forma continua, realizarse exámenes médicos preventivos anuales para efectos de detectar de
forma temprana enfermedades profesionales, ¿no? Asociadas a la actividad que uno desempeña en el call center. Dichos exámenes son efectuados por el administrador del seguro de accidentes del trabajador y de enfermedades profesionales. Ahora, también el tiempo destinado para estos exámenes deberá considerarse como efectivamente trabajado y el empleador debe costear la movilización del trabajador hasta el centro asistencial y de regreso a su trabajo. ¿Cuáles son las condiciones que debe tener el lugar de trabajo de estos teleoperadores? Debe haber un reglamento conjunto con el Ministerio de Salud y Trabajo y Prevención Social que establecerá las condiciones ambientales de seguridad y salud en el trabajo que deben cumplir estos establecimientos antes de prestar el servicio de llamadas o de contacto. Esta norma entró en vigencia el 1 de septiembre del 2019. Como conclusión a nuestro trabajo, vemos que el mundo avanza. Podemos notarlo a diario en todos los cambios a las reformas laborales, ya que estas son para mejorar las condiciones de los trabajadores de nuestro país. Tal como en el 2016, cuando se actualizó la ley 20949 para aquellos trabajadores que manipulaban cargas de forma manual. Hoy también podemos ver los cambios positivos de la ley 21220, que es el del trabajo a distancia o teletrabajo, y de la ley 21142, que es sobre los teleoperadores, que son nuevas oportunidades para los trabajadores de hoy y que se adaptan a la sociedad y a los problemas que actualmente tenemos, como es la pandemia del COVID-19. Es importante destacar que estas nuevas normas traen una ayuda también para los emprendedores, que por internet también hacen sus trabajos, para los trabajadores que por motivos de fuerza mayor deben quedarse para hacer su trabajo desde su casa. Bueno, este es nuestro trabajo. No sé si tengan alguna pregunta por hacer. Bien. Completa su disertación, pero en esta ley, como es tan nueva, sí, todavía hay muchos vacíos legales que se están estudiando y lo están estudiando principalmente los sindicatos, los abogados de los sindicatos. Sí. Yo les voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Qué pasa con esos trabajadores que tienen contrato, el artículo 22.2? ¿Que tienen contrato, perdón? Que su contrato de trabajo con respecto a su jornada dice artículo 22.2. ¿Qué pasa con esos trabajadores? ¿Qué pasa con esta ley? ¿Cómo se le aplica a ellos? Artículo 22.2. Les voy a recordar, sí. No se lo saben de memoria. No. Artículo 22.2 son los trabajadores que no tienen supervisión directa y no están obligados a tener una jornada laboral. Sí, lo que pasa es que ahí el empleador tiene que instalar, por decirlo de alguna manera, alguna medida para poder mirar que el trabajador esté cumpliendo con su trabajo. En el caso de... Espere. ¿Sí? Aquí el empleador no, yo estoy preguntando qué pasa con el trabajador, porque los empleadores son los trabajadores los que tienen que proteger. Ellos estaban, antes de esta ley, ellos trabajaban sin supervisión directa y no tenían un horario, trabajaban 12, 15, 20 horas diarias si querían. Tienen que hacerle ¿La ley en alguna parte se refiere a ellos? Un anexo de contrato, yo sé que les hacen donde se especifican los nuevos lineamientos, digamos. Tiene que ser de mutuo acuerdo todo a lo que lleguen, porque incluso puede pasar de las 45 horas semanales. Exacto, porque eso ellos tenían un contrato, claro, ahí está la clave. Sí. Ahí está la clave. Esos trabajadores que estaban sin supervisión directa, por lo tanto no estaban afectos a un contrato, a un horario laboral como lo normal. Ahora sí tienen claro, un anexo al contrato donde el empleador, pero, ojo, les voy a decir, yo también estoy estudiando la ley, pero todavía no está claro. Todavía hay vacíos en la ley, no es tan definitivo. Y hay un tiempo de estudio, yo leí que hay un tiempo de estudio de la ley que es hasta un año.
Hay Sí. diversos grupos que están estudiando, está como en marcha blanca, diríamos, casi esta ley, porque recién el 1 de abril entró en vigencia. Para modificar y arreglar todos esos vacíos que hay en la ley. No, y Como con por todo ejemplo... también que a nosotros nos mandaron, por ejemplo, yo trabajo con teletrabajo este minuto, pero con mis cosas. Eso tampoco debería ser, debería el No. empleador, según ley, ponerme todos los instrumentos para yo poder trabajar, incluso en el tema de salud, porque a mí yo estoy en un sillón trabajando de repente y me duele la espalda. Yo Eso es lo debería, que le iba a decir. claro, entonces Justamente. hay muchas cosas que faltan para esta ley y que uno al estudiarla las va descubriendo y dice, pucha, este teletrabajo entre comillas nomás es por el apuro, pero no es teletrabajo lo que yo tengo, ¿no? O sea, es algo que lo hicieron a la rápida. Sí. Para- Perfecto lo que usted dijo, porque ahí entra a regir la ley 16.744, que también La salud yo se ha hoy visto día cada vez conversaba con un especialista y, disculpe que me extienda, pero es bueno para que los que estamos trabajando en esa modalidad es bueno saberlo. Y sí. el sillón, como dices tú, por ejemplo, si yo estoy en mi casa y no puedo porque estoy en cuarentena y me levanto, digo, del sillón interrumpo mi jornada y me voy a hacer algo de comida y me quemo. Sí, sí, ¿Te deberíamos, protege la ley sí. de seguridad del trabajo o no te protege? Esos son los vacíos que hay todavía. Es que Es dicen que distinto si yo voy sí, a buscar un café, porque es una dicen que necesidad sí, porque biológica. se supone que debería haber una supervisión, pero todavía eso no se da. Sí. Claro, Debería eso Sí, lo que haber digamos, un acuerdo entre empleador y empleado de ver las condiciones en las que tú vas a desarrollar tu teletrabajo. Y el sí, empleador a capacitarte en seguridad incluso. Eso dice sí, la ley. Pero sí. del dicho al hecho, es que Sí, lo que pasa es que yo creo estamos muy que, nuevos, pero sí, son yo creo cosas que que se tienen que ir arreglando en el camino, chicas. Ya, sí, me yo da creo para que harto el tema en estamos realidad. todavía en pañales y Sí, sobre todo que esta ley duró 18 años en que se pudiera dar, ¿no? Porque desde el 2000 y ya países como, de hecho, Colombia está metido entre los países que hicieron esta modalidad de teletrabajo, está España, está Irlanda, países que son más desarrollados, pero yo creo que todavía nosotros estamos en pañales con esta ley y se dio por lo de la pandemia, ¿no? claro. Así que no vamos a votar por ninguno de los legisladores que están ahora. Todos para yes. afuera, pues por malos, porque ahora están apurados. Chicas, Ya, bien. gracias. Yo también estoy en teletrabajo y también tengo que poner todas las cosas para poder trabajar. Claro, y a mí me duele mucho la espalda y me está doliendo y me acuerdo del teletrabajo todo el día. No, yo a mí no me duele porque yo tengo buenos sillones, menos mal. Yo no tengo silla de Es que computador. yo siempre he trabajado, tengo además en mi casa mi oficina, por eso estaba más adaptada para eso. Ya, chicas, Ya, bien. Son jóvenes, son las 22:27. Nos vamos a alcanzar porque